cómo ser un vencedor. Yo creo que eso es algo que necesitamos entender y llegar a ser vencedores. En el libro de Romanos ya Dios nos mandó la palabra de aliento. Dice Romanos capítulo 8, los que quieran llegar hasta allá. Romanos capítulo 8, versículo 37. Miren qué bonito. Qué palabra de aliento. Es una promesa. Haga la suya. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor bendito, te honramos, Dios, en esta mañana. Tu palabra, Dios, que sea un refrigerio a nuestro corazón y a nuestra vida. Y que en esta mañana podamos entender, mi Rey, cómo podemos ser victoriosos, vencedores en ti, mi Señor Jesucristo. Señor, toma el control de la mente y de mi corazón. Toma mis labios. Y que sea tu palabra, Dios mío, solo yo un instrumento por el cual tú puedas traer palabra de consuelo y ánimo y nuevas fuerzas a mis hermanos. Bendícenos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive sin tener problemas, sin tener batallas? Si hay alguno acá que vive totalmente despreocupado porque no tiene problemas y porque no tiene batallas, que levante la mano, que pudiésemos hacerle, pues, yo creo que un monumento, porque todos pasamos en la vida conflictos, problemas, angustias y batallas son las que se soplan. Muchas veces tenemos que llorar, muchas veces tenemos que sufrir, muchas veces pasamos persecución, como dijese el apóstol, persecución, angustia, necesidad, hambre, desnudez, peligro de espada, peligros de muerte. Es decir, que eso lo vamos a tener. Son parte de las batallas de la vida. No solo para nosotros los cristianos, sino para todos, cristianos y no cristianos. Pero para los que buscan de Jesús, hay una palabra de consuelo y hay una promesa. Frente a todas estas adversidades y frente a todas estas batallas, ustedes son más que vencedores por medio de Cristo Jesús. La victoria ya está proclamada por nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿cómo podemos ser vencedores? Tenemos que entender algo si queremos ser vencedores. Y es que para ser un vencedor, nosotros tenemos que abandonar toda nuestra confianza en nosotros mismos. Oiga usted. Y toda la dependencia que nosotros, los seres humanos, nos hacemos en nosotros mismos. Y decimos, yo voy a vencer. Y yo tengo la fuerza y yo tengo la capacidad. Algo extraño. Pero así es, hermano, en los caminos del Señor. Nosotros tenemos que abandonar lo que somos o lo que creemos ser para tener toda nuestra dependencia y tener nuestra fuerza no en nosotros ni en lo que somos, sino en el Señor Jesucristo. Mire, todo lo contrario de lo que el mundo enseña hoy. ¿Qué te dice el mundo? Mente positiva. Si usted va, mente positiva. No, mente positiva. Usted es un vencedor. Usted es un ganador. Si es una persona fea, hermano. Dice, mire, no se crea que usted es feo, usted es bonito. Y si usted va a buscarse una novia, salga de su casa ya diciendo, yo soy bonito, yo soy un ganador, yo voy a lograr alcanzar esa novia. Y usted ya, desde que sale de la casa, pues la gente va diciendo, soy un ganador, soy un ganador. Eso es lo que la gente enseña. Pero llega el momento de la decepción. Si a mí me tocara hacer esto, no me toca, gracias a Dios, tengo mi amada. Pero si yo saliera de mi casa diciendo, soy bonito, soy un ganador, tengo un cuerpo hermoso y yo fuera al centro y yo soy un ganador, soy un vencedor, apenas me topara con un gran vídeo, eso es lo que hay en el centro, y ahí vendría el dolor. Y yo miraba y ¿qué pasó? ¿Cuándo me salió esto aquí? Esta barrigota, ¿cuándo fue que salió?
Y ahí mismo me desanimo. Y ahí mismo se acabó todo lo que traía de vencedor y ganador. Hay mujeres que se ponen a hacer ejercicio y dicen, me voy a mantener hoy porque yo voy a mantenerme fuerte, yo no voy a envejecer. Y cuando le sale dos arrugas más, se decaen, se deprimen. Y la operación en Estados Unidos debe costar un ojo en la cara. Aquí no sé cuánto vale, pero ahí mismo entra la depresión porque los seres humanos somos frágiles y nuestras capacidades verdaderamente son pocas. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, pronto recibiremos decepciones y derrotas. Y lo único que vamos a recibir es temor, es desconsuelo, es desesperanza. Eso es lo que vamos a recibir. Siempre que nosotros confiemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Vamos a disfrutar lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a compartir a ver qué nos dice la palabra del Señor. Porque yo quiero ser un ganador, pero lo quiero ser a manera de Dios. Y para eso vamos a compartir en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1. David mata a Goliat. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo un ejército, no cualquier ejército, los escuadrones de Jehová, Dios de los ejércitos, estaban en orden de batalla, listos para la batalla, pero muertos de miedo. ¿Por qué estaban muertos de miedo? Porque ellos estaban confiando en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos podían lograr. Cuando el pueblo de Israel, que estaba listo para la batalla, miró a los filisteos y vio un gran ejército delante de él, empezaron a creer que no podían. Y cuando se plantó aquel tremendo animal, porque no hay otra palabra que podamos usar con aquel Goliat, 3 metros de altura, con aquel casco, aquella coraza, aquel armamento, aquel gigante, comienza a atemorizar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué se comienza a atemorizar? Porque ellos empiezan a confiar en lo que son. Y ellos dicen: ¿y cómo nos vamos a presentar? ¿Y cómo vamos a pelear contra tremendo gigante? ¿Y quién va a lograr vencer a semejante gigante? Sería como uno luchar contra un tanque de guerra, no sé. Era un imposible. Porque cuando uno mira y confía en lo que uno es, llegan las limitaciones. Y uno termina entendiendo
que siempre hay uno. Si uno se cree fuerte, pues descubre que hay uno más fuerte que uno. Si uno se cree grande, se da cuenta que hay uno más grande que uno. Si uno se cree capacitado, se da cuenta que hay uno más capacitado que uno. El resultado de que Israel estuviese poniendo sus ojos sobre lo que ellos podían hacer en aquel día, en aquella batalla, lo único que trajo a su vida fue desconcierto y miedo. Y menos mal que no se presentaron a la batalla, que no comenzó la guerra, porque ya yo le diera el diagnóstico, iban a perder. Ya de momento, de inicio, ya estaban moralmente destruidos. Y por 40 días no hubo nadie que se levantara de Israel y dijera: aquí estoy yo, en el nombre de Jehová vengo a pelear. Y allí estaba el gigante desafiando y desafiando y desafiando a la nación de Israel. Hasta que apareció David, que no tenía su confianza en él, que sabía que él no podría jamás vencer a aquel gigante. Un joven que tenía su confianza y su dependencia estaba en Jehová Dios de los ejércitos. Y eso era lo que iba a hacer la gran diferencia. Y dice la palabra que Isaí mandó a David: lleva alimento a tus hermanos. Y David se presentó en el campo de batalla, y viendo que estaban en orden ya de batalla, como que ya iba a comenzar la pelea, pues David se volvió hasta allá y escuchó que Saúl decía: al que se presente a pelear contra este gigante, le vamos a dar mucha riqueza y le voy a dar una hija mía para que se case. Y David, pues, ¿cómo es la cosa que estoy oyendo? Una serie de bendiciones ahí. Y un hermano de los de David se enoja con él: has venido, te conozco, ¿qué eres? ¿Qué haces aquí viendo? Sé que has venido para ver la batalla. Y, no, si yo no he hablado nada, son puras palabrerías que yo hablo, porque David había dicho en esa mañana: ¿quién es ese gigante incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y se apartó del hermano, porque ya el hermano lo estaba retando, como dicen acá en Ecuador. Y más adelante el pueblo decía: sí, pero ¿y cómo es eso? ¿Y qué? Que lo va a bendecir y va a dar en su reino, pues le va a dar riqueza y le va a dar una hija y va a eximir de los tributos y de las cosas a quien logre vencer. Y David pues seguía fanfarroneando hasta que llegó a los oídos de Saúl. Y Saúl lo manda a buscar. Y David le dice unas palabras que se encuentran en 1 Samuel 17:33 por en adelante. Dijo David a Saúl: no desmaye el corazón, versículo 32, de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Aquí tenemos el único que se decide a ir a la batalla, a pelear contra el filisteo. Y Saúl le da unas palabras a David que era como para quitarle todo el ánimo que pudiese tener. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió: su siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y si nos quedáramos hasta aquí, diríamos: bueno, lo único que hay que tener es una palabra positiva, una acción positiva. Porque David decía: yo puedo luchar contra Goliat. Yo puedo luchar y puedo vencer a este gigante. Porque cuando yo estaba cuidando las ovejas y aparecía un león, yo le quitaba de la boca las ovejas. Y si aparecía un oso, yo le arrebataba de la boca. Y si se viraba contra mí el animal, yo tomaba la quijada y le daba muerte. Yo puedo, dice David. Pero el yo puedo de David
viene en el versículo más adelante la razón de por qué él podía. Dice David en el versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, apareció el que le daba la fuerza y el que le daba la victoria a David. No era David el que luchaba y vencía, era Jehová el que forzaba a David y el que le daba la victoria a David. Y como Dios lo ha hecho conmigo y me ha librado, así en este día Él me librará de este gigante. La dependencia de David para alcanzar las victorias, ¿en quién estaban? ¿En lo que él era? ¿O en Jehová, Dios de los ejércitos? En Jehová. No era él, era Dios quien les daba la victoria. Y Saúl, que todavía no entiende el mensaje, dice: bueno, está bien, vas a presentarte a la batalla, pero vamos a ver cómo nosotros buscamos alguna posibilidad por la cual tú puedas vencer a este gigante. Porque tú, niño, bueno, dice que le dio el casco, le dio pues su protección, su armadura. Toma, David, ponte. Y le pusieron a David todas aquellas cosas. David, un muchacho. Saúl, dice la escritura, que era un hombre grande. Y yo me imagino a David con aquellas cosas de Saúl puestas, aquel casco que le bailaría en la cabeza, aquella coraza colgando, aquellos cintos colgando en un niño. Y ahora, en esas condiciones, presentarse a pelear contra Goliat. Cuando Goliat viera a aquel muchacho con aquella vestimenta, no iba a decir: este es el defensor de los ejércitos del Dios viviente. Lo más que podría decir: ¿de dónde habrá salido este mamarracho del ejército de Pancho Villa? Hermano, verdaderamente, no había otra cosa que pudiese decir en ese momento. Y David dijo: yo con esto no puedo ni caminar, porque ni siquiera ajustaba aquello lo que daba. Entonces miren las soluciones humanas, las soluciones de lo que no tiene la dependencia en Dios. No es con espada, no es con ejército, no es con ese armamento que tú vas a lograr la victoria. Jehová da la victoria porque de él es la batalla. Y David se despojó de todas aquellas cosas. Me vas a hacer parecer ahora ridículo. No, se quitó toda aquella, pues esto no puedo ni caminar. Y él, me imagino que hasta avergonzado diría, le dijo a Saúl: es que no estoy acostumbrado, no, nunca me he puesto, no estoy acostumbrado. Era un muchacho. Y se fue él, siendo lo que era, David, un muchacho, que sabía que Dios podía darle la victoria. Porque él no iba confiando en lo que él era. Él iba confiando en Jehová, Dios de los ejércitos, que le iba a dar la victoria en aquel día. Quien peleará no seré yo. Esa era la certeza y la convicción de David. Quien va a pelear por mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo que pasó en aquel día, ya todos lo conocemos. Se pareció delante de aquel gigante Goliat como un palo, con la onda, con unas piedras, más nada que eso. Suficiente para que Dios le diera la victoria. El coraje que cogió Goliat, terrible. Viene con palo y con piedra, ¿acaso seré yo perro? Hoy te voy a dar, tu carne va a ser para las aves de los cielos. Y cuando se presentó para la batalla, ahí corrió David con su piedrecita, su collado. Qué clase de pedrada, hermano. Esa pedrada, con la fuerza y la dirección de Dios, dice que se le encajó en la frente. Eso tiene que haberle promovido toda la masa encefálica. Aquel Goliat, que no debe haberse no sido pequeña, pero tiene que haberle promovido toda la masa encefálica, que él cayó como una torre. Y David se presentó y tomó la espada de aquel gigante y le cortó la cabeza. Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque él confiaba en lo que él era. Allí el que confiaba en lo que él era el gigante. Y el gigante sí confiaba en la estatura. Y el gigante sí confiaba en que era un hombre de guerra y que no había quien lo venciera humanamente. David confiaba en Jehová, Dios de los ejércitos. En aquel día, Goliat iba a ser un derrotado y David iba a ser un victorioso, porque David confiaba en Jehová. Y la dependencia de David no estaba en lo que él podía o en lo que él era, sino en Jehová, Dios de los ejércitos, hermano. Y es ahí donde está
la victoria. Cuando los espías fueron a ver cómo era la tierra que Dios le iba a dar, ¿qué vieron? Abundante. ¿Qué vieron? Tenemos que nosotros dejar de ver con los ojos de carne. Tenemos que aprender a ver con los ojos del Espíritu. Y tenemos que aprender a ver que lo que nosotros vemos siempre va a traer limitaciones siempre que miremos con los ojos humanos. Tenemos que ver a través de los ojos de lo que Dios puede hacer. Cuando ellos fueron, ¿qué vieron? Riqueza, abundancia, perfecto. Pero esa gente está preparada para la guerra. Esa gente allí tiene ciudades fortificadas. Son gente de guerra. Hay allí unos gigantes que nosotros somos como langosta frente a aquellos gigantes. Y hay de todo tipo de pueblo, soberbio y duro, y gente de guerra. Y Caleb trata de silenciar a todos aquellos espías y dice: nosotros podemos más que ellos. Aquellos hombres estaban mirando lo que ellos podían humanamente. Caleb y Josué, por lo que Dios podía hacer por su pueblo en aquel lugar. Nosotros podemos más que ellos, porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Ellos se iban a presentar a aquella batalla, pero con Dios por delante, y ellos iban a salir victoriosos. Lamentablemente, los espías en aquel momento tuvieron más poder que Josué y Caleb, y persuadieron al pueblo y lo convencieron de que no podían. Mucha gente nos va a tratar de persuadir de que no podemos, pero nosotros, si queremos ser victoriosos, tenemos que entender de una vez y por todas que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de Dios, es con su Espíritu. Cuando confiamos en nosotros mismos, vendrá el miedo, vendrá la desesperación, vendrá la derrota. No esperemos otra cosa si confiamos en nosotros mismos. Si confiamos en Dios y le damos el lugar a Él, usted va a ser un victorioso. Porque usted le va a dar la batalla al Señor. Porque usted le va a dar la posibilidad de que pelee sus batallas. ¿A quién? Al Señor. Para ser un victorioso, para ser un vencedor, lo único que hay que hacer es dejar de creer, hermanos, de una vez por todas, que nosotros podemos darle solución y que nosotros podemos vencer todas nuestras batallas, nuestras dificultades y nuestras guerras. Para ser un victorioso, hay que empezar a dar el lugar a Dios y esperar en Él y confiar en Él, y Él hará. Y usted va a terminar en su vida siendo un vencedor, recibiendo victorias tras victorias, un ganador. Ya Dios lo ha prometido. Hermano, hemos pasado nuestra vida con temores, hemos pasado nuestra vida con temor a qué será el día de mañana. ¿Podré el día de mañana alcanzar mis metas? ¿O las cosas funcionarán bien el día de mañana? ¿Alcanzaré victoria? ¿Hemos vivido así con esa incertidumbre? Hoy Dios nos dice que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y dejar de nosotros pensar que podemos, y dejar de nosotros de querer hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a darle lugar a Dios. Y comenzar a entender que el que nos va a dar las victorias es Jehová, Dios de los ejércitos. Si hasta hoy hemos caminado nosotros tratando de vencer en la vida frente a las batallas que nos presenta la vida, a partir de hoy comience a entender que para ser un ganador usted tiene que darle lugar al Señor. Y usted tiene que dejar que Él sea quien pelee la buena batalla por usted. No es usted quien va a ganar, es Jehová, Dios de los ejércitos, quien va a luchar por usted y quien le va a dar la victoria. Mi certeza, mi seguridad está en Jehová. Así debe ser. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nosotros aprendamos a depender totalmente de Él. Y que Él sea quien pelee nuestra batalla. Y que nosotros podamos decir a partir de hoy: Señor, yo no puedo, con mi fuerza no puedo, pero tú puedes, Señor, darme la victoria. Señor, te honramos, Dios mío.
Señor, te honramos en esta mañana, Dios. Y queremos, Padre, hacer nuestra tu palabra. Tú nos dices que en ti, Jesús, somos más que vencedores. No es con nuestra propia fuerza, no es con nuestras habilidades, no es con nuestras fortalezas humanas. Es en ti, Jesucristo, que somos más que vencedores. Es por medio de aquel que nos amó. Y dice tu palabra, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor. Tú eres quien das nuestras victorias. Señor, que nosotros a partir de hoy aprendamos a depender totalmente de ti, a no confiar ya más en lo que nosotros podemos, que aprendamos a depender totalmente de lo que tú, Señor, puedes hacer por medio de nosotros y de lo que tú harás en bendición de tu pueblo, porque ya has dicho de antemano que si estamos en ti seremos más que vencedores, y hacemos nuestra tu palabra y hacemos nuestra tu promesa a tu pueblo. En ti, Señor, ya tendremos las victorias, ya seremos victoriosos. Permite, Señor, que en todos los momentos de la vida, frente a todas las dificultades, frente a todas las batallas en que nos presentemos, que nosotros podamos darte el lugar y podamos decirte, como me han traído victorioso hasta aquí, Señor, sé que tú seguirás dándome todas las victorias. Señor, tú eres quien peleas por tus hijos y por tu pueblo. Y siempre que te demos el lugar y siempre que te demos la gloria, tú traerás victorias. Y seremos vencedores de una vez y para siempre. Señor, que cada uno de mis hermanos puedan tener toda su dependencia y todo lo que son en ti, para que desde ahora y para siempre puedan decir como el apóstol: soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos la fuerza y la ayuda para tu pueblo. Y te damos gracias por todo. Amén.